Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel, sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria. Puesto que siembran viento, cosechan tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado, y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. A las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, tú que vienes en nuestra ayuda, para que podamos comprender estas bendiciones que se manifiestan en los hijos de Dios, para ser libres, tanto amor y tanta generosidad que viene de ti, para descubrir tu presencia en nuestras vidas, y así, llamados a una vocación santa, poder asumir ese compromiso de fe para llevar la obra de la evangelización, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos comienza a relatar que a Jesús le llevan un endemoniado mudo. Cuando se escucha la palabra que está endemoniado, se siente miedo, pero vemos la misericordia del Señor, que con autoridad echa al demonio, y este hombre comienza a ser libre. El mudo comienza a hablar, y por eso la palabra es la que le da el sentido a la realidad. Todo sin ella sigue siendo absurdo. Hebreos 4:12
Nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo más hermoso es que el Señor libera al endemoniado que está mudo, porque se encuentra con la misma palabra. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el ser humano recibe la luz de la palabra y se convierte en la palabra que escucha. El mudo es el hombre en el cual se detiene el circuito de la palabra, porque no la puede oír, y aunque la oyese, no la puede expresar. Pero a la manifestación de la fe, el hombre sabe finalmente quién es él y puede comunicar su realidad. Los demonios son servidores de Satanás, espíritu de tiniebla y de muerte, que quiere impedir la palabra de vida. Pero delante de Jesús se aleja como la noche al llegar el día. Los demás quedaban admirados. Nunca se había visto en Israel cosa igual, porque es el asombro ante el cumplimiento de la promesa. Pero los fariseos, que sentían envidia, que buscaban su propio protagonismo, son tan atrevidos que son capaces de decir que el mismo Señor echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ante la palabra, el mudo que habla, siempre existe una doble reacción: la fe que asombra y la acoge, y la incredulidad que se endurece y rehúsa, con razonamientos tan sutiles como evidentemente contradictorios. La historia de la salvación es un choque entre la fe y la incredulidad, entre la luz y las tinieblas. Estas no la acogen, pero tampoco la pueden sofocar. El Señor sabe cuál es la intención de los fariseos, pero su misión es extender el reino, que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando de toda enfermedad y toda dolencia. El Señor, que viene a salvar al pueblo de Israel para extender el reino, es itinerante. Su naturaleza como hijo lo lleva hacia los hermanos. Él mismo es el camino que va en busca de los perdidos para volverlos a conducir a la verdad y a la vida. Jesús que camina es modelo del discípulo, enviado por Él y con Él. Su recorrido es la peregrinación hacia la casa del Padre, que se realiza en busca de cada hermano. Su modo de viajar es ciertamente como el que prescribe a los 12. Es forma gratuita y pobre, sencilla. Antes de instruirlos con las palabras, les enseña a través del ejemplo. El Señor va a todo lugar, grande o pequeño, para dar ánimo y fe a aquellos que han sido excluidos y que encuentran la vida en Jesús. Sabemos que las sinagogas es donde se realiza la meditación del Antiguo Testamento. El Señor Jesús comienza su apostolado en la sinagoga. De allí la palabra sale hacia los caminos del mundo, hacia los confines extremos de la tierra, proclamando la buena nueva del reino, que es un mensaje que hay que dar a conocer, porque es la buena noticia que ha llegado el reino del Padre, donde todos somos hijos y nos amamos como hermanos. Es lo que el buen Jesús ha proclamado sobre el monte. Y esta palabra que se hace vida comienza a sanar a los que están enfermos de toda dolencia, porque la palabra devuelve la dignidad como hijos. Es el primer cuidado para sanarnos de nuestros males, porque sin Dios el hombre tiene muchas enfermedades que lo hacen estar mal, muchas dolencias que lo hacen moribundo, débil, incapaz de estar erguido. El Señor ve una gran cantidad de gente, se compadeció de ellos, porque estaban extenuados y abandonados. Cuando hablamos de compasión, significa sentir el dolor del otro. Esta es la cualidad materna del amor de Dios. Nuestro mal mueve sus entrañas hasta compadecerse, padecer con nosotros el mismo mal. Y es una realidad cuando el ser humano está en el pecado, está cansado, abatido, sin fuerzas. En griego se dice lacerados y postrados en tierra. El hombre, al apartarse de Dios, es lacerado, dividido en sí mismo y separado de todos, y oprimido, aplastado hasta el suelo,
incapaz de estar derecho. ¿Y por qué esta situación la presentaba esta multitud de gente? Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. El pastor conduce a los prados y a las fuentes de agua. Sin él, la oveja muere. En la Biblia, el rebaño es el pueblo y el pastor, Dios mismo. Y además, los jefes del pueblo como representantes suyos. Y lo que mueve la compasión del Señor es la comprobación de la miseria de estas ovejas, destinadas al matadero. El Señor, que quiere hacer conciencia de sus discípulos, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ha anunciado el comienzo del reinado de Dios con palabras y obras. Su primer discurso es el Sermón de la Montaña. Ha sido confirmado por signos y milagros. El éxito de su poder liberador de toda clase de enfermedades y dolencias ha atraído a una multitud de pobres y necesitados. El Señor le dice a los discípulos que los hace partícipes de su compasión a aquellos a quienes enviarán en misión. Porque la mies es mucha y tenemos que mirar la realidad, el terreno donde estamos, para dar esperanza a aquellos que están en la tristeza, en la angustia, en la depresión. Que nuestra esperanza está en Dios. Precisamente en la miseria se vive la misericordia, el gran don de Dios que es Dios mismo. El juicio final es visto como la cosecha, que pone a salvo la mies y al mismo agricultor. El juicio de Dios es salvación nuestra, pero también suya. Él se realiza en la historia, mediante la misión del Hijo y de los que la continúan. La misión es al mismo tiempo sembrar y cosechar. La humanidad es mies madura por el don de Dios. Porque cuando hay pecado, aquel que acepta el mensaje, también existe el perdón. O aquel hombre o mujer que luchan por vencer la perdición. Y cuando se esfuerzan, es lugar de salvación. Pero a través de la predicación, debemos abrir esta conciencia de que somos hijos de Dios. Ese es el momento para que uno se lo muestre. Ese es el momento para que uno pueda mostrar esa compasión por su hermano. Pero hay una realidad, que ante esta mies abundante hay pocos trabajadores. Debemos orar pues al Señor de la mies que mande trabajadores, para que así nosotros podamos dar a conocer la verdad. No es fácil en el terreno que estamos, porque en este mundo que vivimos quieren opacar de forma displicente el nombre de Dios. Por eso nosotros como ministros debemos comprometernos a esta gran obra de la evangelización, este tesoro que llevamos en vasijas de barro, para que la gente conozca a ese gran Dios de misericordia, que no viene a señalar, sino al contrario. Su amor es tan grande que nos quiere dar a conocer el regalo de la gracia, para transformar los corazones, porque Él nos trae la verdadera paz, y en Jesús encontramos la vida. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos podamos ver los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que derramas sobre la humanidad, que nos das a conocer a tu Hijo Jesús, que nos trae esa buena noticia del reino, que sabes escuchar el corazón de aquellos que están tristes, cansados y agobiados, que por las situaciones difíciles que han vivido, por la desesperación, han llegado a maltratar su vida, por engaños y mentiras que Satanás ha querido envolver a la humanidad. Pedimos el auxilio que viene de ti, y que a la luz del Espíritu Santo pueda atajar toda flecha incendiaria, todo plan de destrucción que el mismo diablo ha querido seducir a la humanidad, a través del odio, del resentimiento, de la venganza, de la hechicería o brujería, haciendo convencer a las personas que a través de estas prácticas pueden conseguir lo que quieren. Pero sabemos que no es así, porque el mal quiere llevar a la perdición, al abismo de la muerte. Por eso ten cuidado. Abre las puertas de tu corazón, porque Cristo abre sus brazos para recibirte con amor, conocer este regalo de la iglesia,
la esposa de Cristo. Esa buena noticia del reino que nos invita a nosotros como ministros, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, a cuidar el rebaño de Dios, a permanecer firmes en la fe. Ahora juntos como iglesia se nos presentan muchos retos para saber llegar al corazón de nuestros niños, jóvenes, adultos, las familias, para que Cristo sea el eje central de sus vidas. El mundo nos presenta muchos riesgos, donde quiere desacreditar el mensaje de Dios, a través de ideas locas, desordenadas, que llevan a la inmadurez, a la falta de compromiso con la familia y la sociedad. Que ante esos momentos de crisis que vive la humanidad, el Señor nos invita a revisar nuestra vida, para renunciar a toda forma de muerte, de maldición, cadenas, ataduras, y recibir con el corazón la propuesta del Señor, que es el amor, el perdón, el ayudarnos unos a otros como hermanos, para salir de toda crisis. Oramos por los gobernantes, para que asuman su compromiso de ayudar a una nación, que con los empresarios, economistas, crear proyectos para llevar trabajos dignos, para ayudar al necesitado, para que podamos salir de esta crisis económica. Oramos por las familias, que es la iglesia doméstica, el fundamento de la sociedad, para que los esposos, desde la oración, sepan construir el amor, de crecer juntos en la fe, de descubrir la voluntad de Dios y llevar ese proyecto de vida con sus hijos, que son el futuro del mañana. Que seguimos orando por los enfermos que han sido contagiados por este virus COVID-19, o por otros que sufren distintas enfermedades, que no están solos, cuentan con nuestra oración, para que podamos ver los milagros de Jesús. Que oremos por el área de la salud, de los médicos, enfermeros y enfermeras, que llevan ese compromiso de ayudar al enfermo. Que el Señor les siga dando sabiduría, como también las entidades que les suministren los elementos necesarios para cuidar y preservar la vida. Entrega en estos momentos tu necesidad, esos momentos difíciles que puedas estar viviendo, que llega la duda, la tristeza, la angustia, el pensar que todo se ha acabado. Te invito a ti a orar con fe, que el Señor está escuchando tu plegaria, pero Él tendrá el momento indicado para enviarte la bendición. Lo que debes hacer es perseverar, reclamar sus promesas, porque juntos veremos los regalos de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.